voy a presentar al doctor Alfredo Gustavo Di Pietro. Él es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Es profesor del curso de doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, profesor de Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de José C. Paz. Además, es miembro del Comité Científico del Congreso Internacional de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencia III, del Instituto Utriusque Iuris de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y la Universidad Católica de Murcia. Es miembro del Comité Científico Internacional de la Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Es autor de artículos y libros sobre su especialidad y nos va a hablar de las comunidades indígenas como colectivo de vulnerabilidad. Doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente mi agradecimiento al Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, a María José Rodríguez, a los organizadores de este congreso en su 7ª versión. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo esta nueva actividad que estamos renovando un año más y de estar también justamente con dos profesionales que son compañeros, hemos sido compañeros de trabajo en la Procuración General, hemos compartido muchas horas llevando adelante litigios judiciales, pero también compartiendo cuestiones que hacen a la cultura jurídica, a una misma preocupación por el saber, por la ciencia del derecho. Por razones de índole fáctico, como señalaba la presentadora, me toca estar residiendo en una región en la cual hay una población indígena equiparable al 50% del total. Es decir que en la 9ª región en Chile, el 50% de la población es de origen mapuche. Hay algunas otras etnias, pero básicamente en el sur de Chile, cuando hablamos de indígenas, estamos hablando de población mapuche. De modo tal que el diálogo intercultural es algo cotidiano. Entre mis alumnos y alumnas tengo chicos que apenas hablan la lengua española. Y entonces, esto no nos lleva solamente a una cuestión de lenguaje, sino a una cuestión de cultura, de cosmovisión, que debe ser respetada, que debe ser integrada, y ahí es donde todo el conocimiento que vemos en los libros, lo que podemos leer en los artículos científicos, hace crisis y nos enfrenta a una realidad en donde encontramos personas que conviven, que cohabitan con nosotros en un mismo territorio y que tienen un modo de entender la realidad, de entender la cultura, que es distinto. Cuando hablamos de pobreza asociado a las comunidades indígenas, yo creo que hay una primera cuestión que es de índole lingüístico, de índole terminológico. Es decir, la palabra pobreza no es una palabra que se encuentra en las enciclopedias jurídicas. Por lo menos hasta el siglo XIX, en los libros de derecho no figura la palabra pobreza. De modo tal que cuando hablamos de pobreza en un contexto jurídico, tenemos que precisar, de acuerdo a la ciencia del derecho, qué entendemos por pobreza. Porque la palabra pobreza es una palabra que evidentemente tiene un significado transversal y que por lo tanto tiene un sentido en el contexto de las ciencias sociales, un sentido en el contexto de las ciencias económicas y un sentido en las ciencias jurídicas. Entonces no es lo mismo la palabra pobreza para un científico del derecho que la palabra pobreza probablemente para un economista. Aunque estemos hablando de lo mismo, pero evidentemente el ángulo a partir del cual observamos esa realidad no es el mismo y probablemente las definiciones no sean las mismas.
¿Y cómo podemos definir la pobreza desde el punto de vista jurídico? Y aquí tenemos que contar con la ayuda de las pocas fuentes que tenemos. Y las fuentes provienen fundamentalmente de la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la pobreza y la ha asociado a un deterioro, a un daño, a una disminución estructural en la vida de una persona, que es ocasionada ya sea por el accionar del Estado o por otras causas. De modo que no estamos hablando aquí de una mera cuestión de dinero, sino que estamos hablando de una cuestión que abarca la totalidad de la persona. Y por lo tanto estamos hablando de una situación en la cual una persona es rebajada. La palabra dañada cabría perfectamente. Es dañada por un contexto en donde no alcanza a desarrollar la plenitud de su vida, la plenitud de su potencialidad vital. Y por lo tanto es allí en donde se ven afectados los derechos fundamentales, se ven afectados los derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana básicamente hace hincapié en esta cuestión y por lo tanto este sería el marco jurídico que debiéramos darle a la palabra pobreza cuando la pronunciamos en el ámbito de la ciencia del derecho. Algunos autores han hablado de la pobreza desde el punto de vista del sufrimiento, y me refiero a autores, a juristas. Y aquí las divergencias pueden ser mayores, porque hay autores que han sostenido que la pobreza es algo así como equiparable a la tortura, y lo dicen con esas palabras: pobreza equivale a tortura. Y esto creo que puede ser peligroso. En primer lugar, porque la tortura, en principio, es otra cosa. Y cuando, con las mejores intenciones, en la ciencia del derecho confundimos los términos, los estamos desvirtuando, les quitamos su fuerza. Y hacemos que lo que se llama tortura termine confundido con otras realidades que son también tan reprochables como la tortura, pero que son distintas. Entonces, es conveniente generar este tipo de confusiones terminológicas. En mi opinión, creo que es peligroso confundir los términos. La tortura es algo deleznable, pero no conviene confundir términos cuando podemos definir con mayor contenido y precisión qué es la pobreza como algo que merezca la atención de la ciencia jurídica en orden a la protección de los derechos fundamentales de los derechos humanos. Otro término que también hay que precisar es el término vulnerabilidad. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad en sentido jurídico? ¿Cuándo una persona es vulnerable? Evidentemente, la vulnerabilidad nos lleva, por lo menos de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, a un contexto que hace que la persona pueda sufrir ese deterioro, ese daño, esa rebaja de manera más fácil. Es decir, que esa persona se encuentre en una situación tal que la posibilidad o el riesgo de sufrir esa disminución, ese deterioro, ese daño en su vida cotidiana sea más posible que en otros contextos. Y en tercer lugar tenemos el problema de definir qué se entiende por pueblos indígenas, porque evidentemente parece muy fácil, todos lo entendemos. Pero en la realidad que me toca conocer en Chile, encontramos que los pueblos indígenas en parte residen en sus territorios ancestrales, en parte utilizan las vestimentas tradicionales, y es muy lindo ver, me ha tocado tomar exámenes de posgrado, de magíster, de una defensa de tesis, y que la alumna viniera vestida con sus ornamentos ancestrales.
Pero también ocurre que parte de la población indígena está confundida con la población de las grandes ciudades y se viste con saco y corbata y se ha alejado de las tradiciones. Y al mismo tiempo encontramos personas que no tienen vínculo sanguíneo con ninguna etnia indígena y se consideran indígenas. Ese fue el gran problema que se presentó en el último censo, perdón, en el anteúltimo, en donde se le preguntaba a la persona si era indígena o no era indígena. Y la persona respondía según sus convicciones, no según la realidad de su vinculación ancestral con los pueblos originarios. Entonces, esto es algo que también merece atención, en el sentido de que los propios indígenas son poco proclives a reconocer como indígena a quien no tiene un vínculo ancestral, ya sea de sangre o de residencia en comunidades indígenas. Esto es una realidad. Quizá con las mejores intenciones alguien pueda decir, asumo la causa indígena, me parece loable, pero de allí a ser considerado parte de un pueblo indígena hay una buena distancia. Hablando ya más concretamente respecto del problema de la pobreza, hay que partir de una idea. Yo creo que yo puedo hablar de la población mapuche, que es lo que más conozco. Evidentemente, esta cuestión que voy a plantear, yo la he encontrado en otros pueblos, con términos más o menos similares. Incluso en poblaciones indígenas de la República Argentina, en donde se habla de la concepción del mundo como un buen vivir. Esa es la población, ese es el concepto que los pueblos indígenas en general cultivan, la noción de un buen vivir. En el caso de la población mapuche, lleva el nombre de Kime Mogen, es el buen vivir. ¿Y qué es ese buen vivir? Nosotros lo entenderíamos como, bueno, tener una linda prenda o tener un auto, o tener un departamento. El Kime Mogen comprende, digamos, límites que llegan a lo cósmico. Tiene que ver con la relación del hombre con la tierra, con las divinidades, con el cielo, con los fenómenos que hacen que la tierra se fecunde, con la lluvia, con las semillas, con las cosechas, con la alegría espiritual comparable a muchos pueblos de la antigüedad, la alegría espiritual que produce al hombre vincularse con todas esas realidades. Por eso cuando hablamos de los reclamos de los pueblos indígenas respecto de los territorios, no podemos pensar que se trate nada más que de una cuestión vinculada a una cantidad de hectáreas. Con el problema de las represas en el sur de Chile, hubo ofrecimientos para desplazar poblaciones indígenas a otros territorios. Se les ofrecían fracciones de tierra que eran más extensas e incluso con casas nuevas, con calefacción y con todas las comodidades que podían aspirar. Y los indígenas no estaban contentos. ¿Por qué? Porque en los territorios no había bosques y buena parte de la actividad recolectora de estas poblaciones indígenas consiste en recolectar los frutos que caen de los árboles, y lo hacen ancestralmente, y tenían que abandonar esas prácticas porque no tenían los árboles. Entonces, lo mismo se presenta en el caso de los créditos hipotecarios, como pensando que los problemas de vivienda de las poblaciones indígenas se resuelven dándoles créditos hipotecarios, y ellos no quieren créditos hipotecarios, quieren habitar territorios ancestrales. Claro, yo hablo en términos generales, quizá
si preguntáramos a cada uno, porque este es un gran problema también, en materia de posibilidades de acuerdos con pueblos indígenas. El problema es que ellos no tienen una autoridad institucional como ocurre en Occidente. Entonces, el gran desafío es decir, ¿con quién hablo? ¿Con quién se puede llegar a un acuerdo? Y la única posibilidad, o la mejor posibilidad, pasa por llegar a un acuerdo con la mayoría. Por eso las consultas tienen que abarcar a todos. No hay nadie que se arrogue la facultad de representar al pueblo mapuche. Hay que necesariamente hacer una consulta con toda la población. Por lo tanto, hablar de las cuestiones económicas de las poblaciones indígenas implica respetar la cosmovisión que tienen estos pueblos. Entonces, muchas veces se pretende resolver las demandas económicas desde una perspectiva que podría ser la nuestra, la que tenemos en el mundo occidental. Pero las poblaciones indígenas no están pensando en lo mismo. Entonces, esto nos tiene que llevar necesariamente a pensar que cuando hablamos de problemas económicos de estas poblaciones, las respuestas tienen que surgir a partir de un conocimiento profundo de las costumbres, de las tradiciones y de la cosmovisión que tiene cada uno de estos pueblos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a estas cuestiones, en primer lugar, definiendo el carácter exigible de los derechos económicos de los pueblos indígenas. Esta es la primera cuestión, y la fundamentación que da la Corte Interamericana tiene que ver fundamentalmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En general, las sentencias que tienen que ver con cuestiones relativas a la pobreza de poblaciones indígenas se relacionan con estas dos normas, sobre todo en lo que se refiere a la exigibilidad de los derechos. En segundo lugar, la Corte hace hincapié en la responsabilidad de los Estados, más por omisión que por comisión. Lo que más resalta la Corte tiene que ver con las omisiones en las que han incurrido los Estados y que han permitido que sean vulnerados los derechos de poblaciones indígenas, sobre todo con relación a los territorios. En tercer lugar, la cuestión relativa a la dignidad humana. Este concepto es un concepto que podríamos expresar también en lenguaje indígena, pero que es un concepto que no admite mayores discusiones. Hoy en la mañana esto se planteó también en otro panel en el que se puso de relieve algo que es fundamental para todo el orden jurídico, y es la idea de la dignidad humana, la idea de que el hombre es persona, es digno de respeto y que desde el punto de vista jurídico merece protección. Otro aspecto, y ya vamos a ir terminando, tiene que ver con la vulneración del plan de vida. Esto tiene que ver sobre todo con distintos fallos de la Corte Interamericana. Sobre todo hay dos fallos que tienen que ver con la República del Paraguay, del Chaco paraguayo, en donde se trata de dos comunidades indígenas que fueron desplazadas, el caso Yaque Axe, fueron desplazadas de sus territorios por distintas razones. En un caso tuvo que ver con la actividad de empresas que realizaban actividades económicas, en otro caso tuvo que ver con la instalación de
iglesias protestantes o anglicanas, yo no recuerdo exactamente bien, que se habían instalado en territorios indígenas, y eso había ocasionado que las poblaciones se desplazaran. Estas poblaciones en ambos casos se desplazaron y terminaron estableciendo ámbitos de vida precaria al borde de las autopistas. La Corte consideró que de este modo, entre otras cosas, se había vulnerado el plan de vida, la posibilidad de desarrollo, que es quizá una de las cuestiones más críticas, porque a una persona puede faltarle en mayor o en menor medida el dinero, pero el no tener un horizonte, una proyección como personas, un sueño a desarrollar, es quizá la forma más grave o más crítica de poder afectar sus derechos. Bien, y ya se me ha terminado el tiempo. A manera de conclusión, los colectivos indígenas en general, los pueblos indígenas, requieren un reconocimiento que va mucho más allá del mero reconocimiento que podemos hacer nominal de sus derechos. El reconocimiento de los pueblos indígenas implica adentrarse en el conocimiento de su cosmovisión, de sus valores, de su forma de entender el mundo, que es la única posibilidad en la cual vamos a poder concebir la idea de un respeto integral de sus derechos. Nada más, muchas gracias. Ahora vamos a presentar al doctor Pablo Martín Casabón. Él es abogado, jefe del Departamento de Juicios Especiales y Poder de Policía de la Procuración General de la Ciudad. Es egresado del programa de formación para aspirantes a magistrados de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación de los años 2015 a 2017. Cursó en forma completa el máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral en los años 2003-2004 y ha disertado anteriormente sobre jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la legitimación activa autónoma de la asesoría tutelar en amparos colectivos y legitimación en actividades académicas de la Procuración General. Es autor de publicaciones en temas de su especialidad y nos va a hablar de la protección de los vulnerables y el amparo asistencial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Starroa y a la doctora Rodríguez por darnos esta posibilidad a los miembros de nuestra casa de participar en este congreso. Siempre me pareció llamativo que estos congresos se llamen de abogacía pública y generalmente se habla de derecho y no de abogacía, que es lo que nos apasiona. Y en todo caso, si tuviera que hablar de derecho por una cuestión de herencia familiar, hablaría más de filosofía del derecho. Así que, para exponer el tema que se me ha planteado, vamos a analizar algunos fallos de amparos colectivos relativos a sectores vulnerables, con especial referencia a la legitimación según la doctrina del Tribunal Superior de Justicia, y relacionar eso con el ejercicio de la abogacía y de la abogacía pública en particular. El primer caso que les quería exponer, varios ya lo conocen, es el del Hospital Curí del Tribunal Superior, un amparo colectivo planteado por la asesoría tutelar, alegando la afectación de derechos constitucionales de menores e incapaces en forma autónoma, es decir, sin traer al juicio ningún particular afectado, en el que pretendía que se ejecutaran obras de infraestructura relacionadas con la seguridad edilicia, la prevención de incendios, los insumos y el nombramiento de personal necesario para que el hospital preste el servicio de salud en forma adecuada. Esto se repitió en varios hospitales públicos como en Roca, Muñiz, Ardá,
Tornú, Udaondo, también en varios establecimientos educativos y asistenciales de la ciudad. Siempre el reclamo era más o menos parecido. En estas causas, el Tribunal Superior de Justicia, cuando recibe el expediente, que en general admiten en las primeras instancias todas las pretensiones, sin embargo el Tribunal Superior hace una diferencia muy marcada entre distintos tipos de pretensiones. Y en aquellas medidas que se refieren a la prestación del servicio, a la organización interna del dispositivo, al requerimiento de insumos, o en las que se reclama por la insuficiencia de recursos técnicos, de aparatología médica, o la designación de personal médico, administrativo y de enfermería, y de obras que no son imprescindibles para la prestación del servicio, el tribunal ha decidido en todos estos casos que no existen normas positivas alegadas como violadas o incumplidas por el gobierno de la ciudad, por lo que la forma de darle cumplimiento a estas pretensiones dependen de una estimación de oportunidad, mérito o conveniencia de la administración, y no puede el Poder Judicial invadir esa zona de reserva. En definitiva, en ese tipo de pretensiones el tribunal ha dicho que no hay causa judicial y como consecuencia tampoco hay legitimación activa del órgano público. En cambio, en estos mismos juicios, pero en otro tipo de pretensiones planteadas en forma conjunta, donde sí se alega el incumplimiento específico de determinada normativa legal o reglamentaria, por ejemplo la seguridad de los ascensores, instalación eléctrica, de gas, material inflamable, plan de evacuación, obras de higiene, o problemas de higiene, y de la seguridad contra incendios, dado que en estas cuestiones sí existe una normativa específica obligatoria, incumplida, el tribunal ahí sí reconoce la existencia de legitimación por parte del órgano público, aun cuando no haya traído a ningún particular afectado al amparo o a la acción, por la existencia justamente de esa normativa vigente violada que constituye una omisión ilegítima del gobierno de la ciudad. Y dado que esta violación vulnera el derecho de los menores y de los incapaces a la observancia de las condiciones de seguridad exigidas por la ley, cuestión que el tribunal estima de orden público, aun cuando no se haya traído a ningún particular afectado. En estos casos, obviamente, reconoce la existencia de causa judicial, aun cuando son planteados juntos con otras pretensiones en las que no se admite la legitimación activa del órgano público, pero cada integrante lo funda de distinta forma, o lo fundaba, porque hasta ahora, con la nueva integración, todavía no hemos tenido, que yo sepa, fallos de este tipo. Las diferencias, hay tres posiciones de los jueces Lozano, Casás y Conde, que formaban la mayoría. La diferencia por la interpretación se da porque cada juez de estos lo funda por su propio voto, ¿no? Con respecto al artículo 103 del Código Civil y Comercial, que establece las condiciones de actuación del Ministerio Público, y el artículo 53 de la Ley Local 1903 y el 125 de la Constitución Local, que regulan la actuación del Ministerio Público local. Lozano, Casás y Conde, como decíamos, formaban esta mayoría, y en especial los votos de Casás y sobre todo de Conde, de feliz memoria, sostenían que es la propia situación de vulnerabilidad del colectivo representado por el Ministerio Público la que justifica reconocerle la legitimación bajo un supuesto de inacción de los representantes legales, causado por la imposibilidad de acceder a la información necesaria para efectuar el planteo judicial. Por su lado, la doctora Weinberg rechazaba todas las pretensiones de la asesoría tutelar, aquellas que implicaban la violación de normativa específica y la que
trataba de otras cuestiones más generales, porque funda sus votos en una concepción estricta del artículo 103 del Código Civil en cuanto a la forma de representación de los menores e incapaces. Y también porque no se había traído ningún particular afectado al juicio. Y la tercera posición es la de la doctora Ruiz, que siempre tuvo una posición de reconocimiento amplio de la legitimación del órgano público, fundada básicamente en la consideración de las obligaciones que para el Estado surgen de los tratados internacionales, en particular en cuanto a asegurar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, y la de brindar una protección diferenciada y preferente a las personas que integran los colectivos que sufren situación de desigualdad estructural de acuerdo al artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Otro caso, también resuelto por el Tribunal de Justicia, es uno que se refiere a los programas alimentarios del Gobierno de la Ciudad, en la que el mismo órgano público de la asesoría tutelar y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentaron un amparo reclamando las prestaciones previstas en los programas alimentarios de la ciudad y requerían que se adecúe la política pública en materia de alimentación y que se ordene la incorporación de todas las personas interesadas al programa Ciudadanía Porteña, que así lo solicitasen, porque se alegaban demoras en la tramitación administrativa de estos beneficios o subsidios. En primera instancia incluso se había declarado la inconstitucionalidad de una reglamentación referida al ticket social y el juez había ordenado que el gobierno de la ciudad estableciera criterios de distinción entre los hogares beneficiarios por su composición y fijar una pauta de actualización periódica. El Tribunal Superior de Justicia, al recibir la causa, la rechaza por estos votos de la mayoría, de los mismos 3 jueces o 4 jueces que formaban esta mayoría, y dice que en principio no resulta plausible que el control de razonabilidad y de ponderación se ejerzan de modo genérico y menos aún en abstracto a los fines de evaluar la idoneidad del diseño y o ejecución de las políticas públicas implementadas en materia alimentaria. Además se funda en la generalidad del planteo, que no se había traído ningún particular afectado a la acción, que debía acreditarse una afectación suficientemente directa, inmediata y concreta para que fuera viable la acción, y la existencia de derechos comprometidos de los menores o incapaces por carencia o inacción de los representantes legales. En esta acción, el tribunal consideró que no existía causa judicial. Sin embargo, concedió el recurso extraordinario planteado por la Asociación Civil, no por la asesoría tutelar, porque sostuvo, a pesar de la contradicción que puede significar otorgar un recurso cuando hemos dicho que no hay una causa judicial. Sin embargo, como el tema de la existencia o no de causa judicial es una cuestión constitucional, el Tribunal Superior de Justicia concedió el recurso extraordinario. La solución de este fallo se repitió en varios otros casos similares, como cuando todos estos pretendían la reformulación de políticas públicas, por ejemplo, en materia de internación domiciliaria para pacientes que se hallaban internados en distintos hospitales de la ciudad, o cuando se pretendía que se garantizara la internación en unidades de terapia intensiva pediátrica a los pacientes que así lo requirieran y se diseñara un plan en este sentido. Estas acciones también fueron rechazadas por los mismos motivos de generalidad del planteo e inexistencia de causa judicial. Como primera conclusión, podemos decir que la solución definitiva dada en estos casos que hemos visto, más allá de la inexistencia de norma expresa que otorgue legitimación a los órganos públicos para este tipo de acciones colectivas, parece una justa y razonable composición de los conflictos planteados, teniendo en cuenta la necesaria armonización de las normas sobre legitimación colectiva
con los principios constitucionales y convencionales de tutela judicial efectiva, protección de la población vulnerable y pro persona, y a su vez respetando la división de poderes. De hecho, estos fallos fueron consentidos por el gobierno de la ciudad. Un último caso que quiero comentarles, está en trámite todavía, es el caso que planteó la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano, cuando el gobierno de la ciudad pretendía crear una casa de medio camino en forma contigua a dicho hospital. Posibilidad que la nueva ley de salud mental admite, aun cuando no en forma preferente, pero la ley lo admite, la Ley Nacional de Salud Mental. Se dictó una medida cautelar en primera instancia que suspendió esta obra y se rechazó el recurso de inconstitucionalidad. Fue confirmada por la Cámara y se rechazó el recurso de inconstitucionalidad. Finalmente fuimos en queja al Tribunal Superior de Justicia a pesar del carácter cautelar, por el carácter excepcional de la cuestión planteada, la falta de legitimación activa, la limitación del objeto de la asociación gremial, que no es su función defender a los pacientes, por más buena intención que tenga, la imposibilidad de que esa asociación gremial represente a los pacientes, la inexistencia de otros predios para construir la casa de medio camino y la extralimitación de la competencia judicial, pues la decisión de dónde se construye una casa de medio camino es una cuestión de oportunidad, mérito o conveniencia del poder administrador. Incluso se alegó que la suspensión de la obra causaba el incumplimiento de una sentencia firme del Fuero Federal que había ordenado poner en funcionamiento este tipo de dispositivos, tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno federal. Acá tenemos un dictamen favorable de la Fiscalía General ante el Tribunal Superior de Justicia, que incluso propicia el rechazo de la demanda directamente. Bueno, ahí estamos esperando el fallo definitivo del Tribunal Superior de Justicia. A veces se dan, lamentablemente, estas intervenciones judiciales que terminan perjudicando al colectivo que pretenden proteger, porque al final no se hizo ninguna casa de medio camino en ningún lugar. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá entonces que la norma del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sobre habilitación, legitimación colectiva, ha causado la falsa impresión de que cualquiera puede interponer cualquier tipo de acción colectiva, pero hay diferencias muy marcadas entre la legitimación que reconocen las instancias inferiores del fuero y lo que termina reconociendo el Tribunal Superior de Justicia. Me parece que resulta peligroso esta invasión de competencias cuando se refieren a la planificación y administración de recursos del personal, de la infraestructura, de establecimientos de salud y educación, con un nivel de detalle impropio de la función judicial que provoca una fiscalización permanente de la función administrativa, con el resultado de periódicas intimaciones y sanciones y multas a los funcionarios y al gobierno de la ciudad. Parecería que este activismo judicial y la dilación injustificada de los procesos colectivos, así como el apartamiento del objeto del proceso, hacen suponer que la competencia judicial no se quiere perder para seguir interviniendo en cuestiones netamente administrativas, cuya decisión y ejecución está por mandato constitucional en cabeza del Poder Ejecutivo. Cabría preguntarse si esto es una desviación natural del sistema de división de poderes o proviene de un exceso en la hermenéutica de los mandatos constitucionales y de los tratados internacionales que cercena el marco regulatorio propio
de la ley, sustituyendo el criterio legislativo por el criterio personal del juez. Por estas razones, me parece que todos los operadores jurídicos deberíamos hacer un esfuerzo y un sacrificio de ajustarnos al derecho y el Estado en primer lugar, porque si nosotros no somos los primeros en hacerlo, no podemos pretender que los demás lo hagan. El Poder Ejecutivo debería ajustar sus decisiones y procedimientos a la normativa constitucional en forma cada vez más atenta, así como el Legislativo sancionar leyes con prudencia y que cuando reconocen derechos cuya cabeza o su cumplimiento va a estar en cabeza de la Administración, se dicten esas leyes con los correspondientes parámetros temporales, presupuestarios y de cumplimiento progresivo. Y el Poder Judicial debería ceñirse a su función específica de resolver conflictos evitando el activismo y la dilación de los procesos, especialmente en este tipo de acciones sobre sectores colectivas de sectores vulnerables. Por nuestra parte, en la Procuración, y yendo ahora a paros asistenciales individuales, además de la admisión de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, que ya hemos visto, en los amparos individuales y luego del antecedente Kirchberg-Castro de la Corte Suprema de Justicia del año 2012 y otros de parte del Tribunal Superior de Justicia, la Procuración realiza un discernimiento permanente para determinar en cuáles de estos casos ameritan la interposición de un recurso de inconstitucionalidad una vez recibido o fallada en segunda instancia la causa. Cuando la situación se encuadra dentro de los parámetros que ya jurisprudencialmente se han establecido y cuáles casos deben ser consentidos en segunda instancia, luego de la necesaria comprobación de los hechos y la confirmación del derecho, porque aun cuando se alegue cierta vulnerabilidad, siempre hay pretensiones que resultan inadmisibles. Por eso debemos hacer un esfuerzo desde la abogacía pública para elaborar los argumentos específicos en este tipo de casos, ya que no parece suficiente el agraviarse por todo, siempre y en cualquier lugar, sino que hay que buscar aquellas afectaciones constitucionales que puedan ser fundadas directamente con los hechos de la causa y con la resolución que viene de las instancias inferiores, vinculándolos directamente con la afectación constitucional que se invoca. Para eso resulta imprescindible conocer la jurisprudencia para determinar en qué casos puede uno llegar al Tribunal Superior de Justicia, cuando amerita llegar y cuando es razonable consentir las sentencias de Cámara. Ya tengo el tiempo cumplido, así que simplemente me gustaría hacer una última reflexión. Que por ahí a veces nos sorprende el reclamo de justicia, pero no debemos desanimarnos porque es parte de nuestra condición social y humana. Y hace más de 2000 años, alguien con una sabiduría infinita nos dijo: los pobres estarán siempre con ustedes. Por lo que debemos aceptar el reclamo de justicia y el reclamo de justicia de los pobres, porque este permanecerá siempre con nosotros y de nosotros como abogados del Estado depende hacer lo mejor que podamos para su satisfacción cuando corresponda. Finalmente, les quiero leer un parrafito del testamento que San Luis, rey de Francia, dejó a su hijo Felipe, futuro rey, que resulta aplicable a todos los poderes del Estado y me parece como un rayo de luz que cae siempre en el mismo lugar. El párrafo dice así: ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades.
Da gracias a Dios por todos sus beneficios y así te harás digno de recibir otros mayores. Para con tus súbditos, obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la izquierda ni a la derecha. Ponte siempre del lado del pobre más que del lado del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia, y yo agrego especialmente aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables. Muchas gracias. Mauro La Bombarda. Él es abogado egresado de la Universidad de El Salvador, profesor de geopolítica en esa misma casa de estudio y es jefe de Departamento de Responsabilidad Médica de la Procuración General. Y él nos va a hablar de la responsabilidad del Estado por los hospitales públicos y la salud de los más vulnerables. Doctor. Gracias. Agradezco a las autoridades de la Procuración por haberme invitado a participar en este prestigioso congreso, a los abogados de la Procuración, a los miembros de la Asociación de Abogados de la Procuración, a los distinguidos colegas que me precedieron y que aceptaron que yo integre este panel con ustedes. Vamos a tratar un tema que es triste y delicado. Los servicios de salud en el caso de las personas más vulnerables. Vamos a empezar como corresponde, por el principio. Así que vamos a un relato del Génesis. Cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: no sé, ¿acaso yo soy su guardián? En esta pregunta y en esta respuesta está todo el problema que nos reúne hoy. Esa pregunta sigue resonando en el mundo, resuena en este congreso y nos interpela a todos sobre la penosa situación de los que más sufren y cuya indigencia nos avergüenza como sociedad. Lamentablemente, hoy también se sigue contestando, como Caín, con indiferencia, aún aquellos que tienen responsabilidad directa en esta situación. El problema es que nos presenta la situación de necesidad extrema de gran parte de nuestra población. Nos ilustraba hace unos minutos el doctor Garat, el 50% de los niños nacidos entre el 2010 y el 2016. Excede el de un mero imperativo moral que podría resolverse con la solidaridad o la caridad, porque afecta las bases mismas de nuestra sociedad. Es una cuestión antropológica. Desde que Aristóteles, hace casi 2400 años, describió que el hombre es un ser social, ya no puede dudarse de que nuestro desarrollo individual solo puede cumplirse en comunidad. Depende del otro, se sustenta en el otro y participamos en el desarrollo del otro. Tenemos un origen y un destino común. Yo solamente puedo ser si está el otro. Y si el otro es, no podemos vivir fuera de la comunidad. Lo que le suceda al prójimo me afecta directamente y mucho más allá de la sensibilidad social, porque afecta la posibilidad de desarrollo personal y familiar. Por lo tanto, toda política debe partir del reconocimiento de la dignidad del hombre en comunidad. Como estamos hablando de temas de salud, me voy a permitir citar a quien quizás haya sido el más grande sanitarista de nuestra República. Sin dudas, fue Ramón Carrillo, autor y ejecutor de un plan sanitario que permitió el acceso real y efectivo de los más humildes a los servicios de salud. Sobre estas cuestiones nos decía: los problemas de la medicina, como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Frente a las enfermedades que produce la miseria, frente a la tristeza y el infortunio social de los pueblos,
los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. La modernidad en la que vivimos niega la supremacía del ser humano, le niega ese papel central que debe tener. Ha creado, como dice el Papa Francisco, nuevos ídolos. Y voy a citar al Papa Francisco. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía. Reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. La persona humana, al quedar subordinada al servicio del capital, resulta sacrificable y desechable. Así nace entonces la cultura del descarte, que tiene su origen en esa respuesta de Caín. ¿Acaso yo soy el guardián del otro? Señores, la gente se muere. Y se muere ahora, aquí cerca, en nuestros hospitales, en las calles de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de donde estamos. Son personas reales, únicas, sagradas, son hijos, padres, hermanos, y su familia los lloran y sufren por ellos. Dice el Papa Francisco, así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle, y vamos a volver sobre esto, y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Frente a eso, las respuestas del derecho parecen inútiles e insuficientes. ¿O acaso alguno de nosotros, como hombres de derecho, podemos creer seriamente que un universalismo abstracto, repleto de declaraciones de derecho, va a solucionar la pobreza? Resulta penoso ver a los legisladores redactar, con pésima técnica legislativa, normas ampulosas que declaman y enumeran derechos y garantías que jamás serán ejecutados. Seguimos escuchando e invocando el interés superior del niño, cuando dentro de pocas horas esos niños van a estar durmiendo aquí, ni siquiera en la puerta del hotel porque no se lo van a permitir, pero aquí en la esquina. Ese 50% de niños que mencionaba el doctor Garat en la pobreza. El derecho, como bien dice el título de este congreso que hoy nos reúne, solo puede dar herramientas, pero esas herramientas en sí mismas son inocuas si no hay una decisión política de utilizarlas. ¿Un martillo podría construir una casa? Claro que no. Se necesita un constructor y en sus manos sería útil. Pero si no se sabe utilizar o no se lo quiere utilizar, no va a servir de nada. Vemos un ejemplo del derecho. Estaríamos, me parece en principio, todos de acuerdo que las leyes protectorias del trabajo, el respeto al salario digno, a las vacaciones, al cuidado de la salud del trabajador, son normas que favorecen la erradicación de la pobreza. Pero frente a ello puede haber diversas decisiones políticas. Una puede ser crear un fuero laboral que otorga los mecanismos para hacer efectivos esos derechos. Y entonces se puede decir que se está intentando erradicar la pobreza. O también se podría desfinanciar el fuero laboral, paralizar todos los procesos y tornar ilusorios esos derechos, y entonces estoy promoviendo la pobreza.
y el derecho laboral es siempre el mismo. Podemos entonces concluir este concepto general diciendo que solo a partir de una decisión política que reconozca la primacía de la dignidad del hombre como ser que vive y se desarrolla en comunidad, solo en ese caso el derecho va a ser una herramienta útil para erradicar la pobreza. Pasemos entonces a la cuestión específica de la salud de los más vulnerables. Porque frente a este panorama ominoso que encontramos, tenemos que las autoridades de la Procuración General, organismo en el que me enorgullece integrar, está tomando estas decisiones políticas que se reclaman para enfrentar, por lo menos en este modesto ámbito, los problemas derivados de la pobreza en la atención de salud. Vamos a ver cómo. La experiencia en el área de responsabilidad médica nos permite identificar a nosotros cuáles son los daños que habitualmente sufren los más vulnerables y dentro de esos daños habituales, cuáles son los evitables. Es que la situación de extrema pobreza que está viviendo nuestra población, que determina condiciones de indigencia, de marginalidad, y permítanme el neologismo de decir la lumpenización de la pobreza, conforma una realidad en nuestros hospitales públicos que es distinta a la del sector privado o del sector de las obras sociales. Entonces encontramos supuestos de responsabilidad médica con características propias en nuestros hospitales. Veamos ejemplos. Les doy un dato. Aproximadamente el 30% de las camas de los hospitales públicos están ocupados por pacientes sociales. Es decir, pacientes que tienen el alta de internación, pero no tienen a dónde ir. O teniéndolo, su familia no se los quiere llevar, porque ya no los pueden mantener por problemas de discapacidad. Y esto trae problemas, más allá del problema social. Estamos hablando de la responsabilidad. ¿Y qué problemas trae? Y que hay pacientes que se encuentran 1 o 2 años internados sin necesidad de estarlo, sometidos al riesgo de infecciones hospitalarias, y se mueren. Se mueren. Acá tenemos un caso reciente, que está en trámite ante nuestra área. Una paciente ingresa a un hospital para una resolución quirúrgica de un canal cervical. Se la deriva por idioma, su obra social. 2 años de demora, del 28 de mayo del 15 al 15 de julio del 2017. El hospital le dijo, señora, vaya a su casa cuando esté la derivación, se va. No, no tengo a dónde ir. Se quedó. Neumonía intrahospitalaria, se murió. Segundo caso, segundas características, demoras en conseguir prótesis. Si uno no tiene obra social ni servicio de medicina prepaga, sufre una fractura, necesita una prótesis. Los hospitales tienen servicio de asistencia social, funcionan muy bien, pero estas prótesis demoran. Y a veces demoran años. ¿Y el paciente qué hace mientras tanto? Se queda en el hospital, inmovilizado. ¿Qué riesgo tiene? Riesgo de trombosis, de infecciones. Se mueren esperando la prótesis. Tenemos un caso que ya tiene condena de primera instancia. Un año y medio esperando una prótesis para un tobillo. Se murió. Pacientes psiquiátricos internados en sala común. ¿Cuál es el problema? Se suicidan. Las salas comunes no están preparadas para pacientes psiquiátricos. Están en un segundo piso, tercer piso. El paciente, en cuanto se descuida algún enfermero, se suicida. Esos casos después llegan a la procuración. Atención en consultorios externos. Los médicos atienden niños y los médicos saben que esos niños no van a tomar la medicación, porque si no tienen la posibilidad de dársela en ese momento, como sucede habitualmente, los médicos dan el remedio, si lo tienen, los laboratorios suelen entregar. Saben que los padres no se lo van a dar. Por esa lumpenización que hablábamos, lleva una falta de conciencia de la enfermedad. Es muy difícil lograr que un padre le dé un remedio cada 8 horas a una criatura. El otro problema es que saben que esos niños no van a volver al control, porque no tienen para pagar el colectivo. Entonces los internan, pero cuando no tendrían que estar internados.
Y lo mismo, empieza este círculo vicioso. Se enferman por estar internados. Alta de internación en pacientes en situación de calle o de alta vulnerabilidad. ¿Qué tienen que hacer los médicos cuando el paciente ya está en condiciones de alta, pero el médico sabe, o el servicio social sabe que ese paciente está en situación de calle? Tenemos casos muy penosos de esta situación. En uno me tocó participar. Voy a nombrar el hospital porque justamente en la sentencia se habló bien del hospital. Quedó a salvo la responsabilidad del hospital. Una familia que vivía en un hotel pagado por una subvención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De repente el gobierno le cortó la subvención y fueron a la calle. Sarandí y autopista vivían. Sarandí y la autopista. La mujer estaba embarazada, fue a tener el bebé al hospital Ramos Mejía. La atención del parto fue excelente, la criatura nació bien, sana, vigorosa. El servicio social detecta que la mujer vivía en la calle. No le da alta, le dice usted se queda. Y le da intervención a los servicios de acción social. El servicio lo llevó y la llevaron a estos lugares a donde suelen llevar a la gente humilde a dormir. Era una familia con 5 niños, no querían separarse. Volvieron a la calle. Un mes de junio, hacía frío. El niño se murió. Bueno, por supuesto, nos hicieron la demanda, defendimos la actuación del hospital y la justicia reconoció la actuación del hospital, que fue correcta. Pero nos condenó igual por haberlos dejado en la calle. Dificultades de acceso de médicos y ambulancias a las villas. Hay ahora toda una actividad destinada a acercarlos, pero se hace difícil y no llegan. Y tenemos un caso en la Procuración de un hombre que murió esperando la ambulancia, porque la ambulancia no se animaba a entrar en la villa. En definitiva, hay 3 problemas centrales vinculados a pobreza y salud. Uno es la situación de calle. Se da mucho más de lo que nos imaginamos, mucho más. El segundo son las adicciones, que ustedes me podrán decir, bueno, pero las adicciones son un problema de toda la sociedad. Sí, pero en los más vulnerables, en los indigentes, tiene extremos de gravedad que no se dan en otros ámbitos. Y el tercero es el contexto socioambiental donde viven los pacientes. No tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a cloacas, tienen mala alimentación, desnutrición, falta de conciencia de enfermedad. No se dan cuenta que el hijo está enfermo y el hijo se muere. No son malos padres, no tienen ni siquiera el nivel cultural para comprender que el hijo está enfermo. Como dijimos, esta realidad determina una serie de daños, sean muertes o incapacidad, que nosotros podemos identificar en nuestra área de trabajo. Y es aquí justamente donde se revela la decisión política de las autoridades de la Procuración que nos han encargado la implementación de un programa de prevención de daño. Ese programa empezó con reuniones con los directores de los 34 hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Participó en persona el doctor Gabriel Astarloa, la doctora Alicia Arbol, el doctor Daniel Leffler. Las máximas autoridades de la Procuración participan en este programa. Y hace menos de una semana se ha creado, y esto es inédito en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un comité de manejo de riesgo en una resolución conjunta entre la Procuración y el Ministerio de Salud. Este comité va a estar integrado por abogados del área de responsabilidad médica y por médicos del Ministerio de Salud. La finalidad es identificar los riesgos y dictar medidas concretas para evitar el daño. Señores, es evidente que la finalidad de este comité es social y reafirma el principio de eficiencia del Estado. El Estado advierte que un daño se repite y va a actuar para prevenirlo, en pos de evitar más daño a la población indigente. La Procuración ha dado respuesta entonces, a través de sus autoridades, a aquella interpelación que hablé al principio. El ¿dónde está tu hermano? Está intentando dar una respuesta en un ámbito modesto, si uno quiere, pero son los servicios de salud que reciben los más necesitados. No permanece impasible e indiferente hacia el daño que sufre el prójimo. Eso entonces permite concluir que cuando hay decisión política,
cuando esa decisión política reconoce la supremacía de la dignidad del ser humano, entonces sí, el derecho puede ser una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza. Bueno, agradezco la atención.